El 20 de noviembre de 1910, un día como cualquier otro, se llevaría a cabo uno de los conflictos armados que marcarían un punto y aparte en la historia de nuestra ciudad. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se llevó a cabo debido a las injusticias cometidas por el gobierno de Porfirio Díaz hacia los mexicanos, ya que estos no tenían derechos frente a los empresarios extranjeros y por ello hubieron múltiples levantamientos obreros en el país, como Cananea y Río Blanco, donde los obreros exigían derechos laborales justos frente a los empresarios extranjeros. Entre todo este movimiento revolucionario fueron 4 las personas que rigieron como cabecillas del movimiento. Las cuales fueron Francisco Ignacio Madero, quien fue considerado y reconocido como el alma de la primera etapa del movimiento revolucionario; Emiliano Zapata; Francisco Villa, o Pancho Villa, su nombre real era Doroteo Arango; y Venustiano Carranza. Este movimiento revolucionario inicia por el fraude electoral que permitió a Porfirio Díaz ser reelegido por 8ª vez, llevando así más de 30 años en la presidencia. En una entrevista él había dicho que habría elecciones libres y demócratas y que ya no tenía en mente la reelección presidencial, lo cual fue completamente falso, debido a que Porfirio Díaz vendió casi toda la industria mexicana a inversionistas extranjeros de Estados Unidos y Francia principalmente. Ante esta situación la burguesía mexicana se cansó de esto y tuvo un representante para hacerle frente a Porfirio Díaz en las elecciones, Francisco Ignacio Madero, quien se lanzó como candidato presidencial y perdió con Porfirio Díaz, debido a la mano negra que Porfirio Díaz metió durante las elecciones para ser el ganador nuevamente. Después de varios meses de esto será el 20 de noviembre de 1910, en la Ciudad de México, Puebla, del movimiento revolucionario, donde se quita el poder a Porfirio Díaz y en su lugar queda Francisco Ignacio Madero. Luego de esto el expresidente es obligado al exilio, donde posteriormente moriría en París, Francia, el 2 de julio de 1915. Después de todo esto Madero se convirtió en el máximo candidato para ocupar la presidencia y en las elecciones de noviembre de 1911 fue elegido presidente de México. Tomó posesión como presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. No fue capaz de llevar a cabo ninguna de las reformas políticas y sociales que había prometido debido a la oposición de algunos de sus partidarios y a sus propias limitaciones administrativas. Sobrevivió a varias insurrecciones, pero en 1912 estallaron rebeliones en el norte y en el sur de México protagonizadas por Pascual Orozco y Emiliano Zapata. En febrero de 1913, el comandante en jefe del ejército, el general Victoriano Huerta, ordenó su prisión y le obligó a renunciar. Pocos días después, el 22 de febrero de 1913, Madero fue asesinado junto a el vicepresidente José María Pino Suárez en Ciudad de México, cuando era trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Tiempo después, de 1920 a 1924, Álvaro Obregón fue presidente e hizo que México recuperara su estabilidad como nación. Al firmar un manifiesto el 20 de abril contra el gobierno en ese momento, los obreros se unieron a su favor y él resultó electo en 1920 por un período de 4 años. Mejoró la educación rural, entusiasmó a los maestros para que fueran a los pueblos más apartados, a lomo de mula, a enseñar a leer y escribir a niños y adultos. Se publicaron libros para ellos, se fundaron bibliotecas públicas y se establecieron nuevas escuelas. También se llamó a magníficos pintores para que decoraran los edificios públicos con gigantescas pinturas murales donde se representaban la vida y las luchas del pueblo mexicano. Terminó su gobierno en noviembre de 1924. Pero debido a que se reformó la Constitución, volvió a presentarse como candidato a la presidencia y resultó electo en julio de 1928. Muchos hombres colaboraron con él, como José Vasconcelos, un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. En base a todo esto podríamos decir que ya no han habido reelecciones desde entonces, pero sí se han cometido injusticias al pueblo de México, tal como es el caso en el incremento de productos básicos de la vida diaria como los productos alimenticios y la gasolina. Debido a todo esto, desde que el año 2017 inició, la gente no ha parado de quejarse, hacer huelgas y saqueos en todo el país. Se dice que podríamos estar a punto de iniciar otra revolución. Y es que verdaderamente el pueblo mexicano ha sufrido muchas injusticias por parte del gobierno, ya que muchos de los productos que la gente usa en la vida diaria, como la comida, el agua, el jabón, el aceite, el pan dulce y la tortilla, ya han subido de precio al inicio del 2017 y el incremento de precios al consumidor
informa que en julio de 2016 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0,26%, así como una tasa de inflación anual de 2,65%. Los datos correspondientes al mismo periodo del año anterior fueron de 0,15% mensual y de 2,74% de inflación anual. Al igual que los levantamientos en Río Blanco y Canania, en la actualidad ya se han producido múltiples levantamientos obreros a causa del incremento de precios y el bajón de los salarios, y es que ya ha habido bastante gente que incita al pueblo a una rebelión civil, pero debemos tomar conciencia de todo lo que está pasando y evitar que se vuelva a crear otra revolución mexicana, ya que la gente toma la palabra revolución como guerra y recordemos que la guerra trae muerte y desgracia y siempre la gente inocente se ve involucrada y sufre. Debemos recordar que la palabra revolución proviene del término evolucionar, eso es lo que necesita este país, necesita evolucionar mentalmente para poder alcanzar la cúspide de la montaña y así obtener la tan preciada calma e igualdad que todos ansiamos. Comento para ustedes Yair, gracias por su atención.